porque a pesar de las circunstancias nos podemos ver, nos podemos comunicar. La tecnología es algo impresionante que Dios ha permitido en este tiempo para que como iglesia estemos eh, reunidos a través de este sistema. Yo creo que tenemos que agradecerle al Señor. eh, Muchísimo le tenemos que agradecer porque ha puesto esta tecnología al servicio también de la iglesia. Donde podemos llegar con la palabra para bendecir y alentar a muchos, ¿eh? Yo estoy conectado con gente del sur del país, con gente de parte del norte del país, eh, y digo, qué tremendo esto de las redes, ¿no? También con mi familia que están en Australia, en la otra parte del mundo, y nos vemos así como me estoy viendo con ustedes. Así que yo creo que es un privilegio que tenemos en este tiempo, que tenemos que valorarlo, considerarlo y cuidarlo, porque también este sistema se usa para otras cosas que todos sabemos, pero nosotros lo usamos en esta oportunidad para rendir culto a Dios todos juntos, porque estamos juntos, de alguna manera estamos unidos a través de este medio. Bueno, hermanos, seguimos con el Evangelio de Juan. Yo quería decirles que, y seguir insistiendo en este tema, insisto, que los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, presentan vivencias de y testimonios y todo lo que sucedieron de distintos focos de vista. O sea, cada uno pone énfasis y atención en algunos detalles que otro de los evangelistas no lo dice. Por eso es muy bueno, muy interesante que podamos leer y considerar los cuatro evangelios, porque los cuatro evangelios nos hablan de la vida del Señor Jesús, pero nos hablan de distintas, digamos, interpretaciones, de distintas visiones de lo que escribieron. Mateo tiene su visión, Marcos tiene la suya, Lucas y Juan también. Y yo decía que Juan es uno de los evangelistas que puso énfasis en algo muy importante cuando él comienza el Evangelio. Porque él comienza el Evangelio diciendo en el principio, y lo voy a leer al versículo y que lo busquen, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la acción, la dinámica, el soplo, el viento, el neuma, ese Jesús, el verbo, la acción. Dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de nuestras vidas es Jesús. Entonces yo decía que nosotros para conocer a este Jesús tenemos que acercarnos en fe. Y Juan desarrolla sus primeros tres capítulos en describirnos el potencial que significa este hombre, Jesús, Dios hecho hombre. Y él lo describe de una manera extraordinaria, tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que estamos considerando. Y luego pasaremos a considerar las versiones de otros evangelistas o otros como Pedro, como Juan, que estuvieron con el maestro y también ellos hacen una descripción de quién es Jesús. Pero acá vamos a llegar hasta el capítulo 3. Y el capítulo 3 concluíamos el domingo próximo pasado diciendo una frase célebre, extraordinariamente célebre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
Anteriormente Juan les había recordado a los hebreos, a los israelitas, a la gente que estaba, que como fue necesario que Moisés levantara una serpiente en el desierto, porque el pueblo era picado y moría por las picaduras de las víboras, y Dios lo mandó a hacer una serpiente de bronce y que la elevara, y que cuando el pueblo se diera vuelta y mirara hacia el lugar que estaba la serpiente, no iba a tener efecto la mordedura de la serpiente. Y Jesús fue levantado, y después vamos a ver cómo concluye el capítulo 3, para que nosotros creamos en él. ¿Para qué? Porque hay muchas serpientes que nos muerden y a veces ni sabemos, y andamos envenenados por la vida, y andamos como muertos por la vida, porque una serpiente o varias serpientes nos han mordido nuestros sentimientos, han mordido nuestra moral, han mordido nuestra ética, han mordido nuestros pensamientos. Hay muchas serpientes que están mordiendo al pueblo y al pueblo de Dios. Y tenemos una alternativa. Entonces Juan les dice, como fue necesario levantar la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y él fue elevado en una cruz, en el Gólgota, en el monte Gólgota. Allí entregó su vida él para librarnos a nosotros. Ahora, cuando nos volvemos a este Jesús buscando auxilio, buscando que no nos mate el veneno de las víboras, lo tenemos que hacer en fe que voy a ser realmente liberado por él. Y yo sigo insistiendo que este es el mensaje que tiene que estar dando la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, porque hoy no solo somos mordidos los cristianos, los creyentes, los seguidores de Jesús, sino está siendo mordido todo el planeta. Y la gente está entrando casi en un delirium. Hasta ven cosas, les parece que aparece que los persiguen. La gente ha entrado en una convulsión que los sociólogos llaman una enfermedad epidémica más fuerte que el virus, en definitiva. Así que como iglesia tenemos que ver esto. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este tiempo? Entonces nosotros como iglesia, yo entiendo y entendí y le doy gracias al Señor, es volverme a Dios, volverme a Él, al autor de la vida, que lo encarna Jesús. Tengo que volver a Jesús y mirar a Jesús y escuchar a Jesús. Y quizás de hablar con Jesús, quizás de escuchar a Jesús y ver su obra maravillosa, que no ha cesado porque sigue la obra de Jesús, yo me termino enamorando de este Jesús. Mi primer amor por Jesús fue ese Jesús justo que dio su vida por toda la gente, que era incomprensible con 16 años. ¡Qué amor! ¡Qué entrega este hombre! Llegó hasta entregar su vida. No solo estuvo con ellos enseñando, ministrando y dándole, sino que dejó su vida. Eso era lo que a mí primeramente me enamoró de Jesús. Ese es mi testimonio. Yo pensaba, él es justo, porque en aquella época y en esa edad creía, como creen muchos jóvenes, que la injusticia es la que gana. Y no gana la injusticia, gana la justicia, porque el Señor Jesús va a ganar, porque ya ganó, Él venció la muerte. Y dice que va a volver a buscarnos a nosotros, o iremos a su encuentro. Esto es lo que produce una tremenda paz en el corazón y en la mente de los hombres y mujeres que se encuentran con Jesús. ¿Dónde me encuentro? En la palabra, la Biblia, los 4 evangelios. ¿Dónde más me encuentro? Cuando nos congregamos como hermanos. Escucho testimonio, escucho alabanza, escucho predicaciones. Y cada vez que yo escucho, oigo de Jesús, que
adoramos y adoran, hay adoradores tremendos, tremendos, que nos elevan el espíritu, yo empiezo a conocer cada vez más a este Jesús. Por eso sigo insistiendo, debemos conocer a Jesús. Y ahora nosotros vamos a ver capítulo 3 del verso 22 en adelante. Como digo, terminamos el domingo pasado diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Y en el verso 17 dice, porque no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Él no vino a juzgar tu vida. Él vino para que vos te salves, para sacarte de entre las víboras, para sacarte de entre la maldad que corre por este planeta. A eso vino. Y cada vez que vos te das vuelta y mirás la cruz de Cristo, Él te libera, te sana, te lleva a lugares realmente celestiales. Y eso tenemos que entender. El verso 22 dice que después de esto, que había sido cuando Jesús fue bautizado y declarado a través del Espíritu Santo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y todo eso, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Él comenzó a predicar y a bautizar a la gente. Ya hablamos de lo que era el bautismo, el símbolo de morir y nacer. Lavar nuestros pecados y limpiarnos en las aguas para un nuevo ministerio que Jesús nos llamaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ya había comenzado Juan con ese ministerio de arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eh, Venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Se acuerdan que después Juan fue encarcelado y le cortan la cabeza? Ese es otro tema para leerlo más y considerarlo más adelante. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿eh? Cuando comenzamos a debatir entre nosotros quién es salvo, quién es más salvo, quién es menos salvo, todas esas cosas que son muy, muy propias de los seres humanos. Entonces dice que eh, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Yo creo que medio se sintieron celosos los discípulos de Juan. Mirá, vos lo bautizaste a él, vos hiciste el trabajo y ahora todos siguen a él. Ya son pocos los que vienen a vos. Van siguiendo a Jesús, que vos lo bautizaste, que vos lo presentaste. Ahora lo siguen a él. Y ahí viene una explicación muy, muy linda de Juan, porque Juan les relata quién era él y quién era Jesús. Y si ustedes ven en el verso 22 en sus Biblias, tienen el amigo del esposo. No sé si comienza, hay un subtítulo ahí que dice el amigo del esposo. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Primer punto. Nada recibís vos, yo y ningún ser humano que no venga del cielo. Tenemos que aceptar. No es que yo sea más inteligente porque yo soy más vivo, más estudioso y más dedicado. No es que yo tengo talentos para hacer cosas porque yo soy un hombre muy, muy eficiente, yo soy un hombre muy capaz. No. Nada hacemos nosotros, nada, absolutamente nada, que no venga del cielo. Y lo que ha venido del cielo, ahí sí, lo tengo que trabajar. Me tengo que esmerar y esforzarme en hacer crecer el don que recibí y ponerlo al servicio de los otros. En otro tema vamos a hablar de eso si Dios permite. Vosotros mismos
me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo. Eso le dice Juan a sus discípulos. Yo no soy el Cristo, ustedes lo saben, ustedes son testigos. Yo siempre lo dije, sino que soy enviado delante de Él. Soy el que voy abriendo el camino. Eso es lo que está diciendo Juan a sus discípulos. Y ahí viene algo lindo que queremos rescatar. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ya ahí Juan está dando el parámetro de quién era Jesús, el esposo. ¿De quién? De su iglesia. Él era el esposo. Y Juan era amigo del esposo y se gozaba en esa verdad. Juan está hablando de el amigo del esposo. Ve esto, lo considera y se alegra. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Él tiene que crecer. Él tiene que crecer. Y nosotros, en nuestro espíritu, cuando damos y presentamos al esposo, que aquí lo presenta como el esposo de la iglesia, ya tenemos que gozarnos que ese matrimonio sea un matrimonio influyente, fructífero, que tengan hijos, que sean felices, que crezcan, que se desarrollen. Ese es el matrimonio entre Jesús y su iglesia, que él fundó. Y después, en el verso 31, comienza a dar una explicación. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Dando a entender que nosotros los hombres venimos de la tierra. Y dando a entender y comprender que este Jesús venía del cielo. Él viene del cielo, Él bajó y vuelve a cumplirse lo del principio en el capítulo 1, versículo 1 y verso 2. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Dice Juan, él está hablando de lo que vio en el cielo, testifica de las cosas celestiales y nadie recibe su testimonio. Es cuando alguien le cuenta al otro lo que le está sucediendo y al otro, bien, gracias. Nosotros tenemos que poner mucha atención, hermanos, qué nos está diciendo Jesús. Porque Jesús sigue hablando a través de la palabra y a través de su espíritu. ¿Estás recibiendo el testimonio de Jesús? ¿Estás recibiendo el mensaje de lo que Él vio y oyó al Padre? Y Él dice en otras oportunidades, nada hago y nada digo que no haya sido yo mandado por mi Padre. Todo lo que mi Padre dice, yo lo digo. Y todo lo que mi Padre dice que haga, yo hago. Pero está la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el grado de profundidad de mi fe que yo lo creo? O también podemos ser como Tomás, y Tomás era de la compañía de Jesús. 3 años estuvo con Jesús, ¿se acuerdan? Y cuando llegó la hora que él había resucitado, Tomás, ¿qué dijo? No, 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 espere, muchachos, si yo no toco, si yo no veo, no creo. Y a veces nos gana ese espíritu a nosotros también. Quiero comprobar, quiero ver. Y Jesús, que es tan amable, tan caballero, nos demuestra y nos hace probar su amor, sus milagros y que Él es Dios. Es bueno esto.
Yo creo que Tomás se habrá sentido avergonzado, pero en el fondo Tomás fue muy sincero también y fue muy honesto. No, yo tengo que ver, tengo que tocar, porque andando con Jesús no había entendido que el maestro iba a resucitar. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Jesús, ahí sabemos que Dios es veraz, que Dios es verdad, que Jesús es verdad. Y a eso no te lo saca nadie. Es un sello que nosotros llamamos la conversión, el sello de la fe. Ya nadie te va a sacar eso. Te van a querer hasta matar y no, porque ya estás como sellado. Esto es la verdad, pero hay que escuchar el testimonio. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. O sea que Jesús no hablaba sus cosas, no hacía sus comentarios como lo hacemos nosotros. Él hablaba de lo que Dios le decía, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida, da todo, no se puede fraccionar el espíritu. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y acá esto es lo que tenemos que salvar para recuperar en esta mañana este principio de Juan presentándonos al Dios vivo y verdadero que es el Señor Jesús. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Leemos verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer, creer. Tenemos el relato de los dos reos crucificados junto al Señor y uno de ellos, cuando vengas en tu reino con tu Padre, creyó y le confesó a Jesús. Y Jesús le dijo en esa hora, te digo que hoy estarás conmigo y mi Padre en el paraíso. Hoy. Ese hombre no tuvo oportunidad de hacer otra declaración de fe, nunca se bautizó, quizás nunca lo siguió a Jesús, sabiendo quién era Jesús, pero en su última hora, difícil momento, él pudo voltearse y decirle a Jesús, si puedes, acuérdate de mí cuando vengas en el reino con el Padre. Porque sería un judío que conocía todas las cosas que se les había enseñado. Como muchos de nosotros sabemos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que a Jesús lo fueron a ver y decíamos, Nicodemo, que le dice, sabemos que las cosas que vos hacés y decís, si no te son dadas por Dios, es imposible que lo hagas. O sea, sabían, pero no lo seguían a Jesús. Nosotros sabemos muchas veces, y muchos sabemos, y hasta nos podemos sentir como maestros de la palabra, cuánto conocimiento, pero el conocimiento cognitivo no tiene nada que ver con el conocimiento de la fe. La fe es algo que está innato en los hombres. Es algo que no se estudia, no se adquiere, no se compra, la traemos. Pero está en nosotros que se desarrolle en nosotros la fe, que aumente nuestra fe, como le hicieron los discípulos, aumentanos la fe. Porque en verdad, para vivir el Evangelio, tenemos que tener mucha fe, es por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por estudiar la palabra de Dios, por meditar en la palabra de Dios. Por eso les digo, hermanos, lean los 4 evangelios,
comparen la visión de cada uno de los evangelistas, que son distintas, pero están hablando de lo mismo. Un maestro de la palabra, un gran maestro que escuché, él decía que comparaba a los 4 evangelios con los 4 cronistas que describen un grave accidente de tránsito, digamos. Entonces viene un cronista y tiene una visión, te cuenta una parte. El chofer se quedó dormido, se produjo la tragedia. El otro te cuenta que se cruzó el semáforo en rojo, quien no debía, y te cuenta la otra parte de la historia. Y viene el otro y te dice, hubieron tantos muertos, tantos heridos, el desastre fue total, se quemó parte del vehículo. Cada uno te relata una parte de ese grave accidente, ese terrible acontecimiento, pero cuando reunís los 4 conceptos, te están hablando del accidente. Estos 4 evangelistas, dice este maestro de la palabra, dice que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan la vida de Jesús de distintos ángulos, de distintos puntos de vista. Nosotros tenemos la oportunidad que el Señor nos ha dado, dejarnos escrito estos 4 puntos de vista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y debemos estudiarlos, leerlos, meditarlos. Y cuando lo hacemos en oración, cuando le pedimos al Señor que abra nuestra mente y abra nuestros oídos, que lo podamos entender y comprender, el Espíritu Santo nos hace entender su palabra de una manera extraordinaria. ¿Y qué nos sucede? Creemos. Y como dice el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Pero el que se rehúsa, hay gente que se rehúsa, no quiere. No me hablé. De religión no es religión. No me hable de religión, ni de Jesús, ni de la, no me hable. Hay gente así. Y hay otros que te escuchan, pero cierran sus oídos. No te están escuchando. Vos hablale, contale, decirle, ellos tienen sus oídos perforados. Por eso debemos orar, para detectar a esos espíritus que vuelven sordos a las personas y esos espíritus que los vuelven incrédulos, que ellos no lo saben. Ellos creen que yo me hago el sordo para no escuchar o yo me hago el incrédulo para no escucharte. Son espíritus demoníacos que se corporizan en las personas. Si nosotros no oramos previamente, antes de ir a dar la palabra, si no oramos antes de dar testimonio, podemos caer y tirar nuestra semilla o nuestras perlas, quizás a los chanchos, ¿no? Tiramos cosas preciosas, pero si sabemos que son chanchos, que están dentro de un chiquero, no vamos a tirar perlas. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que aprender en este tiempo es a trabajar con la palabra y con el Espíritu Santo. Que me revele su palabra, que me haga sabio, entendido. ¿En qué? En su palabra. En la palabra que es Jesús. Como habíamos leído, Él todo lo que vio y todo lo que oyó del Padre, eso testificó. Acuérdense que también le decía a Nicodemo, si te hablo de cosas terrenales y no me entendés, ¿cómo me vas a entender las espirituales? Entonces tenemos como congregación, como iglesia, aprender. Vieron que Jesús y la esposa, hay 3 pasajes muy lindos que nos hablan por qué Jesús identifica a, o los escritores identifican a Jesús como el esposo y la iglesia la esposa, las bodas. En Apocalipsis 19, verso 1 y 2, Apocalipsis 19, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya,
salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, el verso 3, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y en el verso de Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, el 1 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vi descender del cielo de Dios como una esposa, hace una comparación, porque algunos estudiosos de la Biblia, algunos comentaristas dicen que el Señor es el esposo de la iglesia, y en este Apocalipsis 21 está hablando de la santa ciudad. No, él no dice que la santa ciudad es la esposa del Cordero. Acá que Juan está diciendo, vi descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa, comparándola, no era la esposa, queda claro. Él se casa con la iglesia, no se va a casar con una ciudad, no se va a casar con una nación, él se va a casar con la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Todos aquellos que hemos creído en él. Y estamos en la gran asamblea, en la gran reunión de los santos. Esa es la iglesia. Y en el Apocalipsis 19, 7 y 9 dice esto: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Nos estamos preparando para la venida del esposo, el Cordero, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Toda acción justa que hagamos, y correcta, justa, son acciones que embellecen nuestros vestidos. Pablo, hablándole a los efesios sobre esto, Efesios 5, les dice en esto con respecto a la esposa. 5:24 vamos a leer en adelante. Efesios 5, del 24 en adelante. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, estar sujeta no es estar sumisa, no estar sometida, no, está sujeta, escucha a su esposo. ¿Cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Así también las casadas lo estén a su marido en todo, a sus maridos. Sujeción no es sumisión, no es un dominio intolerante, no confundamos. Sujeto es respeto, es consideración. Y la iglesia dice que está, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, está sujeta a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Que vio, porque sabemos, como nos dice Juan, que lo que vio y lo testificó, lo vivió en el cielo. Dice el verso 24, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó Cristo a la iglesia? Hasta dar su última gota de sangre. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Esto es muy bonito. Pablo, cuando habla del matrimonio, el matrimonio cristiano, está hablando y comparando el matrimonio cristiano que es Jesús con su iglesia. Y el ejemplo que, de Jesús de luchar hasta la última gota, el último aliento de su vida humana, digamos, su gota de sangre, para embellecer a su esposa que es la iglesia. Si tenemos conciencia de esto, si tenemos nitidez y claridad, por lo menos en la mente, oremos para que baje a nuestro corazón. El que embellece nuestra vida, el que pone ropas relucientes sobre nosotros, es la acción de Cristo actuando a favor de nosotros. No nos dejemos manchar ni contaminar, no ensuciemos nuestras vestiduras, pero de todos modos, siempre Jesús va a estar limpiando a su esposa. Entonces, cuando Juan habló, yo soy amigo del esposo, y me gozo por la relación y cómo va su matrimonio, no está diciendo eso. Yo veo la relación que existe entre Jesús y su iglesia. Es santa, santa, pura, para presentársela a sí mismo sin manchas y sin arrugas, como una novia ataviada. ¿Ves qué bonitas se ponen las novias cuando van a contraer matrimonio y van a la iglesia y se arreglan y se perfuman y se ponen adornos y lindos vestidos para presentarse en ese momento eh, preciosas, bellas, como son las novias, ¿no? Entonces Pablo hace esa analogía comparándonos a Cristo y la iglesia. ¿Cómo voy a entender y comprender si no leo la palabra? ¿Y cómo voy a entender y comprender la palabra si no oro a Dios y le pido que abra mi entendimiento, que me dé sabiduría y que me dé inteligencia? ¿Para qué? Para comprender, entender, e incorporar en mí estas verdades que Él vio en el cielo y escuchó de su Padre. La iglesia de Jesucristo en este tiempo pandémico, hermanos, es protagonista. Somos los protagonistas, pero no lo creemos a ciencia cierta todavía. Nosotros, vos como iglesia, sos protagonista. Somos protagonistas. Y como digo, no hay una pandemia del virus, hay una pandemia moral, hay una pandemia ética, hay una pandemia enfermiza en el alma de los hombres que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hay una pandemia filosófica, hay una pandemia religiosa. Los estados del mundo no saben a dónde acudir. Los pueblos se levantan en guerra. Colombia hoy está ardiendo. Chile hasta hace un mes atrás se mataban en la calle. Perú sufriendo tremendas consecuencias. Brasil, Estados Unidos, dividido por una grieta irreconciliable, ya están diciendo los sociólogos. Hermanos, Europa, Italia, Francia, Alemania, países de punta, están en terribles conflictos sociales. Rusia, no sabemos nada de la China, pero el mundo, el planeta entero está en un caos. Los pueblos están en guerra. Esa pandemia, esa respuesta, la tiene la iglesia. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Por eso decimos que es hora de volvernos a Dios.
Es hora de que volvamos a Dios. Cada uno sabrá de qué manera o cómo se va a acercar a Dios. Pero como iglesia tenemos que proclamar, es hora de volvernos a Dios. Es Jesús que está viniendo a buscar a su iglesia como Él prometió. A esa novia ataviada, preciosa, sin mancha, sin arruga, blanca, pura, para presentársela a sí misma. Y si la iglesia, como iglesia, no tenemos puestos los pies firmes en los evangelios, vamos a hacer agua. Y vamos a salir corriendo atrás del mundo desesperado y angustiado que lo que está sucediendo es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, hermano, es terrible, terrible. Pero también el Señor Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Hay tanta palabra, tanto consejo, ¿y por qué no vamos a la palabra? ¿Quién nos detiene? Hay un espíritu que a veces nos frena y nos detiene y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que orar antes de leer, antes de ir a predicar, antes de ir a servir. Señor, Señor, en tu nombre, por favor, en tu nombre, por favor. Y yo les puedo asegurar que vamos a hacer lo que humanamente llamamos exitosos, porque Jesús es el éxito, porque Jesús es la excelencia, porque Jesús está a favor de su iglesia. Así que hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias por haber participado de este culto. Y si nos tenemos que arrepentir, hermanos, es de no haber sido obedientes y fieles al que fue enviado para traernos salvación. Como dice Juan 36, perdón, Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa confiar, el que rehúsa depositar su fe en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hoy el planeta está viendo el desorden y la confusión, y muchos hombres estamos viendo la gloria de Dios. No sé qué estás viendo vos. Yo veo la obra de Dios preciosa, y que el pueblo de Dios es hora que nos volvamos a Dios, en espíritu, en verdad, para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por escribir este precioso evangelio y presentarnos a este Dios que desde el principio estuvo con el Padre. Gracias porque nos tuvo en cuenta antes de la fundación del mundo. Gracias porque el simple hecho de creer nos acerca a ti, nos hace nuevas personas. Te recibimos en esta mañana, Señor Jesús, en nuestro corazón. Te recibimos, Señor Jesús, esta mañana en nuestra mente. Nuestra alma tiene sed de tu presencia, Señor. A veces hemos sido confundidos, aturdidos y engañados a otras fuentes a recibir agua fresca. Tú eres el manantial, tú eres el agua viva. Oh Señor Jesús, que es hora que nos volvamos a ti como iglesia y personalmente cada uno de nosotros. Ponemos nuestra familia delante de tu presencia. Actúa, Señor, en nuestro esposo, en nuestra esposa. Actúa en nuestros hijos, Espíritu Santo. Ponemos nuestros nietos delante de tu presencia, Dios mío. Queremos que sean salvos. No quisiéramos que ninguno de ellos, Señor, se vuelva necio y se aleje de tu presencia, Jesús. Oh Padre, gracias por la iglesia. Señor, envíanos como nos envió el Señor Jesús, que sintamos esa carga preciosa de hacer discípulos, de ir a anunciar a otros tus verdades. Levanta una iglesia evangelista, Señor. Una iglesia, Padre, que restaure hogares, vidas, en Alejandro Cor, en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y en el mundo entero, porque la respuesta la tiene la iglesia, como dijo el Señor Jesús. Somos la sal
y la luz a las naciones. Oramos y bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre precioso, precioso de nuestro único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.